12. Versión 0, tratamiento contable de la tenencia de los criptoactivos bajo BENMIF. Esta presentación estará a cargo del licenciado José Hernández y estará acompañado de la segunda ponencia del economista Anónimo, a quien vamos a recibir con un muy fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, buenas tardes, vamos un poquito por acá, ya comimos, ¿tomaron café? Esa pregunta. Pero todo bien hasta ahora, ¿verdad? Es importante. Otra vez, fíjense ustedes, celebro este espacio que ustedes tienen aquí el día de hoy, con el deseo de llevarse toda esta información. Tienen que ser agentes multiplicadores en lo que vean el día de hoy, ¿sí? Y con la mayor seriedad y con datos en la mano de lo que está ocurriendo en realidad, transmitirle eso a los demás, ¿sí? Y este es un trabajo que sigue haciéndose, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a José para acompañarlo en esta presentación. Yo les voy a hablar sobre estos temas, ¿sí? Para comenzar a definir algunas cosas, ¿no? Entender algunas cosas. Si no entendemos algunas cosas, no podemos entonces ir a captar la esencia de lo que José nos va a decir. Eso es muy importante, ¿sí? Sobre todo porque esto plantea una cantidad de cambios en la manera como estamos trabajando y estamos entendiendo el dinero, las finanzas, ¿no? Blockchain, Bitcoin, altcoins, tokens, criptoactivos. ¿Okay? Vamos a comenzar a hablar de algunas cosas. Primero, quiero decirles que esto no es una particularidad, algo que solamente pasa en Venezuela. En Venezuela está ocurriendo a gran velocidad, por las razones que ya comentábamos en el panel anterior. Lo cierto es que esto forma parte de una transformación general que se está dando en términos globales, algo que se conoce como cuarta revolución industrial, ¿sí? Que tiene que ver con el paso de una sociedad industrial a una sociedad digital, ¿sí? Donde mayormente las actividades de intercambio de valor, en data, se están mediando en plataformas, economía de plataformas, como se conoce eso, ¿sí? Venezuela entra a gran velocidad, como yo les decía hace un ratico, no por un tema que se vino alguien de MIT, que es una aceleradora, no. La propia política económica nuestra en Venezuela nos ha llevado a tener escasez de efectivo y a migrar a medios digitales para poder cubrir necesidades, ¿sí? Y eso es bien importante. Esto es un concepto desarrollado por Klaus Schwab, casualmente presidente del Foro Mundial Económico Global en Davos, que se celebra en estos días, ¿sí? José Ignacio lo comentaba en su participación. Y es importante entender que todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero más aún en Venezuela, se enmarca acá, ¿ok? Luego, en esta cuarta revolución industrial, la actividad productiva cambia a gran velocidad y uno de los factores de producción que forma parte de esa visión paramétrica o como una función, que es la tecnología, ha cambiado y está afectando la manera como nos conectamos con el talento humano, con el trabajo a nivel industrial. Todo lo está modificando. Hoy por hoy, y creo que nosotros somos testigos de eso, en marzo del año pasado, del 7 de marzo al 11 de marzo, se fue la energía eléctrica en todo el país, ¿sí? Y de alguna manera nos regresamos a ¿cuál era? El paleozoico medio, más o menos, ¿sí? Ok, quien no tuviese ese billetico de la suerte guardado allí, quien no tuviese quizás de repente una planta de energía, quien no tuviese algo de valor para otro, ¿sí? No podía intercambiar bienes y servicios, regresamos al trueque, ¿sí? En esos días, y hemos estado intermitentes en eso de ese momento para acá, que es una realidad a lo largo y ancho de Venezuela, ¿sí? Para que la criptoeconomía, la nueva economía, la economía de la cuarta revolución industrial funcione, debemos garantizar temas de infraestructura, luz eléctrica, como decía Luis, echando broma. Hay luz, ajá, ahora tengo internet, ajá, bueno, esos dos elementos fundamentales que se han presentado en otros países, que en principio tenemos que ver si lo tenemos en Venezuela, para que esa nueva economía, hacia donde nos estamos orientando a gran velocidad, economía de plataformas, economía de dispositivos, economía de transferencia de valor digital, pueda funcionar. Eso es importante entenderlo, ¿no? Rapidito, siempre esto yo lo muestro, me gusta mostrarlo. De estos neologismos se habla de una economía digital. Esa economía digital nos habla de relaciones sociales y de producción mediadas a través de plataformas digitales, ¿ok? Y lo interesante de esto es que dentro de todos esos pilares, uno de los pilares fundamentales de esta nueva economía es la blockchain, es el Bitcoin, son las altcoins, son los stablecoins y son los tokens, ¿ok? Que fungen como medios transaccionales en varias economías de los países. Otra vez en Venezuela, quizás
con mayor difusión en algunos lugares, en algunos rincones, pero está ocurriendo. Tener infraestructura, primer pilar, internet, energía eléctrica y servicios de transferencia de datos digitales es importante. Esto nos lleva a una economía de plataformas de e-commerce, de e-business, que lo podemos tener en Venezuela, claro que sí, todos utilizamos redes sociales también, que es el próximo nivel, que es el contenido digital, y eso nos lleva entonces a procesos digitales fundamentales de algo que ustedes han escuchado por ahí que se llama transformación digital, que es un proceso que no es de la empresa, no es de la industria, es el individuo, porque recuerden que todo esto ocurre en el hecho social. ¿Okay? Y para que ese proceso de adopción de una tecnología funcione, tenemos que entenderla, tenemos que educarnos, como les decía. Entonces estamos imbuidos en un proceso muy particular de cambios tecnológicos que tocó el bolsillo, tocó la finanza, tocó la banca, tocó el sistema completo. Eso nos lleva a entender esto, rápidamente lo coloco, cual muñeca matrushka, dentro de algo que conocemos como economía digital, que ya definimos. Hay elementos distintivos que es internet y data, ¿sí? Datos digitales. Pero detrás de esa economía digital hay algo nuevo que se llama economía blockchain. Porque resulta que quizás ponemos foco en la criptomoneda, pero donde tenemos que poner foco en los protocolos de transferencia de datos, que es la cadena de bloques. Y usted, si conoce la estructura, las herramientas para crear una cadena de bloques, usted puede crear en ella lo que usted desee, desde el punto de vista de la digitalización de la realidad, para la empresa, para las personas. Usted puede crear un sistema administrativo en blockchain. Usted puede resguardar los datos de sus egresados a su universidad en blockchain. Usted puede tener un periódico, como me decía José ahorita, en una blockchain. Hay redes sociales montadas en blockchain, Steemit es una. ¿Sí? Y lo interesante es que esto de alguna manera garantiza muchas cosas. Confianza, transparencia, seguridad. Sobre todo confianza. Porque el factor humano, de alguna manera, a nivel de la validación de esa data que se transfiere, que puede ser o no dinero, porque esto es muy importante, dentro de las blockchain, que es el vehículo a través del cual se transfieren los datos, esos datos pueden representar dinero o no. Puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un sonido, pero lo importante es que para ustedes representa valor. Y no tanto valor mercantil, sino valor desde el punto de vista de la cobertura de alguna necesidad con ese elemento digital que está ahí. Esos son los principales conceptos que comenzamos a entender que han empezado a cambiar un poquito. ¿Sí? Precio, costo, gasto, valor, son herramientas que quizás, conceptos que utilizamos como sinónimos, pero sabemos que no lo son. Y hoy por hoy definir esto correctamente desde el punto de vista de la creación de una norma es fundamental, porque si yo no entiendo la semántica de cada uno de estos elementos en el contexto económico, contable y financiero, quizás me están hablando algo distinto, lo que decía Luis hace rato. Ustedes entienden esto de esta manera, pero ustedes comprenden esto de esta manera, un poco para validar. Porque un cuerpo colegiado, acostumbrado, desarrollado académicamente para entender algo de una forma, quizás cuando establece comunicación con otro cuerpo colegiado o con otro ente, están hablando el mismo concepto pero lo entendemos diferente. Precisamente por eso es que las definiciones son tan importantes. ¿Okay? Dentro de esa economía blockchain, el consenso es fundamental, el ponerse de acuerdo. Pero las personas se ponen de acuerdo porque hay una matemática, un algoritmo, unos procesos automatizados que lo hacen por nosotros. Y ese consenso nos hace crear una data que nunca cambia, inmutable, que queda copiada históricamente, que es uno de los grandes valores que tiene la blockchain. Es imposible, al menos que se tenga ya el desarrollo de la computación cuántica, que todavía están en eso, todavía Google no lo tiene, cambiar un dato que necesita cualquier cantidad de confirmaciones, cualquier cantidad de trabajo en minería. Porque la minería no es solamente para validar operaciones de intercambio de dinero, es para validar cualquier intercambio de data digital. Es un ecosistema creado tal. Dentro de esa economía blockchain, entonces ahí aparece la criptoeconomía que les decía hace un rato. Y esa criptoeconomía tiene pilares fundamentales: Bitcoin, altcoins, stablecoins, tokenización, smart contracts y data. Todos esos elementos son datos digitales. Pero además ha permitido en estos 11 años de historia de Bitcoin y la blockchain la creación de productos para bancarios y para financieros. Es decir, hemos comenzado a utilizar datos digitales que fueron creados para un sentido muy particular como elementos que suponen o representan valor mercantil o valor de inversión. Entonces cuidado con esto porque tenemos que otra vez sentarnos a redefinir correctamente qué es esto. ¿Okay? El elemento común, como ustedes lo pueden ver, anidado allí, la data. La data está presente en los tres elementos.
en la economía digital, en la economía blockchain y en la criptoeconomía. La data es el nuevo valor. ¿Qué es la blockchain? La blockchain, según Andrés Antonopoulos, que es un experto en estas cosas, él lo define como un libro o mayor contable abierto distribuido. Básicamente es una gran hoja de cálculo distribuida en nodos. Los nodos son computadoras muy específicas que están diseñadas para algo muy particular, que lo hacen muy pero muy bien, que es generar cálculos, y esos cálculos son pruebas de trabajo en el caso del Bitcoin, ¿sí? Aunque hay otra forma de generar validación, pero en principio estas computadoras con estas características, estos dispositivos con estas características muy particulares, guardan una copia de una colección de operaciones de intercambio que se están dando entre personas que no se conocen globalmente, pero que sí comparten la necesidad de transferir ese valor digital, ¿ok? Esa cadena de bloques, en el caso del Bitcoin, un bloque de datos tiene un peso de 1 megabyte y dentro de ese bloque pueden caber hasta 2200 operaciones, en el entendido que pesan kilobytes, ¿sí? Y cuando un bloque de eso se llena de información, están los nodos a nivel global que pelean por ese bloque de datos para poderlos validar. Lo interesante de esto es que bajo la lógica del trabajo original de Satoshi Nakamoto, quien unió todos estos elementos, ¿verdad? La banca tradicional, como les decía hace un rato, el banco central, desaparecen como el tercero confiable, ¿sí? Ahora los terceros confiables son los mineros que hacen las veces de validar las operaciones de esa data de intercambio, ¿ok? Por eso la importancia de la minería para generar transparencia y velocidad en estas operaciones que se están dando a nivel general. Entonces, esta blockchain, que es un libro mayor contable abierto distribuido, almacena una lista de operaciones de intercambio de data entre nodos de una red P2P. Y fíjense que no se dice dinero, se habla de datos, que representan dinero o representan lo que usted quiere que represente. Porque resulta que hay un creador, un maker, hay alguien que toma la decisión de crear esa blockchain y crea un subproducto, que puede ser un Bitcoin, puede ser un Dash, puede ser una criptomoneda, puede ser un sistema administrativo, ¿sí? Digo, me lee el pensamiento. Bien, llegó el café, ¿no? Entonces, hay que entender que detrás de esta innovación, estos protocolos de transferencia de datos, hay un ecosistema, ¿sí? Y ese ecosistema debemos conocerlo, ¿ok? La idea original era que personas, conocidas o no, alrededor del mundo, pudiesen intercambiar data de manera segura, sin que necesariamente fuese indispensable que tú tuvieses la fidelidad de que el otro, de alguna manera, no va a hacer alguna actividad que trunque el hecho de que ese intercambio se pueda dar. O sea, se delega esta gran responsabilidad a los protocolos, al algoritmo, a la matemática que está detrás de esta gran plataforma que es la cadena de bloques. O sea, para nosotros poder interactuar con esto, en el entendido que esto ocurre en el hecho social, motivado por un hecho económico, que entonces mueve algo que utilizamos como una suerte de dinero digital, pero que no es moneda, porque no está representado por ningún banco central y no está representado por ningún Producto Interno Bruto, ¿sí? Pero que tiene un precio que representa en los mercados y que ese precio fluctúa. Entonces, el alcance metodológico que quizás podemos tener es que si se parece a un gato, es un gato. Pues no, porque no es un gato y no es un perro, es otra cosa. Y en esa necesidad de querer definir en función de lo que yo sé, comienzan los sesgos y las equivocaciones. Porque entonces, si yo soy abogado, veo eso desde el punto de vista del derecho y le pongo nombres y categorías de lo que yo conozco. Ah, pero soy economista, lo veo desde el punto de vista del economista. Y si soy administrador, igual, soy contador, igual. Resulta que ninguno de nosotros tiene razón, porque eso es algo totalmente diferente a lo que estudiamos y a lo que hemos venido viendo. Se comporta y se transforma en la medida en la cual usted necesite que cubra una necesidad. Entonces, lo primero que nosotros requerimos dentro de este ecosistema es que existan dos partes, ahí ven, y esas dos personas van a hacer intercambio, bien sea porque hay una prestación de servicio, bien sea porque se va a comprar un bien, bien sea porque es una inversión, bien sea porque es resguardo, cualquiera de las operaciones que ustedes quieran dar. Pero lo cierto es que hay un creador, alguien que desarrolló esto con una función específica, ¿ok? Para tener acceso a esos datos digitales, que tienden a ser por definición escasos y que tienen una escasez programada también,
hace falta algo que conocemos como monedero o billetera digital. ¿Han escuchado el término, verdad? El monedero o billetera digital simplemente nos provee de dos cosas fundamentales, algo que llamamos llave pública y llave privada. La llave pública es una serie de datos que nos identifica dentro de la red, que para hacer el paralelismo con la banca tradicional es como nuestro número de cuenta corriente. Por favor, deposítame este número de cuenta, 0105 tal cosa. Esa es mi clave pública, que te la da el sistema cuando tú creas una billetera, pero al mismo tiempo te crea una llave privada. Y la llave privada, para establecer el paralelismo con nuestros productos financieros tradicionales, es el PIN de seguridad. Entonces tengo un número de cuenta y un PIN de seguridad que siempre voy a utilizar cada vez que hago una operación de intercambio. Y lo interesante es que esa operación se logra a través de un gran servicio que se conoce como minería. ¿Y qué es la minería? La minería es el trabajo, porque hay trabajo, aunque lo hagan unas máquinas, hay trabajo, hay consumo de energía, hay internet, hay dedicación en tiempo, hay un proyecto de ingeniería para poder colocar estas granjas o estos equipos, ¿sí? Eso es otra cosa que hay que ver más adelante, pero esta minería, el minero, cumple entonces las veces de banca tradicional, validando las operaciones de intercambio, lo que antes hacía la banca, que es preguntarle a un nodo central, este número de cuenta es del banco, esta persona tiene este dinero, sí, respuesta, aprobado el pago, tome su producto, llévese, débito, crédito. Eso ahora no lo hace el banco, eso ahora lo hacen un grupo de personas que alrededor del mundo invirtieron un dinero para tener estos equipos y 24/7, 365 los disponen con energía e internet constante para que esa red nunca se apague. Desde el 3 de enero del año 2009 a la fecha, la red de Bitcoin está encendida en el planeta. Y si en Venezuela se nos fue la luz del 7 de marzo al 11 de marzo y algunos nodos se llegaron a apagar, eso no quiere decir que la red de Bitcoin en el planeta se apagó, porque cada uno de esos nodos tiene la gran particularidad, los que son así, de tener una copia completa de esa blockchain, de esa cadena histórica de datos que te permite validar esas operaciones de intercambio, que es la forma de trabajar de forma distribuida, ¿sí? Desconcentrada, libre. Cualquier persona puede sumarse a esa red o puede quitarse de esa red en la medida en que lo desee. El trabajo de ese minero, que es esa imagen que vemos ahí, ese cubito rojo que está en el diagrama, ese cubito rojo es un bloque de información y lo que tenemos alrededor son unas suertes de hojas de cálculo donde están los datos, las órdenes de compra y de venta. Toda esa data calza dentro de ese cubito rojo y los mineros tienen que validarlo. Hay un proceso de competencia para que esos mineros puedan ganar ese bloque. Y lo interesante es que haciendo ese rol de banco tradicional, confirmando operaciones, ese minero se va a quedar con cada una de las comisiones que vienen con cada una de esas operaciones dentro de esa hoja de cálculo. Es decir, que si hay 2000 operaciones y hay 2000 comisiones, ese minero o grupo de mineros, porque también existen los pools de mineros, se quedan con esas comisiones. Ese es el primer incentivo que tiene un minero. Entendemos que hay un creador de una criptomoneda y entendemos que hay un minero que hace un trabajo. El otro gran trabajo que hace ese minero es que cuando valida las operaciones de intercambio y se queda en su billetera con esas comisiones por prestar este servicio, el algoritmo lo recompensa con una cantidad de criptomonedas de esa red en particular. Entonces tenemos la comisión y tenemos la recompensa del minero, que se miden en la propia criptomoneda que se está validando. Entonces es muy importante el hecho de entender que hay una labor allí, hay un trabajo allí, y que en principio esa segunda labor del minero, si la primera es como la del banco tradicional, la segunda es la del banco central. Porque la creación de nuevas monedas o la creación de nuevos valores digitales ocurre cuando se validan los bloques. Y si hacemos el paralelismo con nuestra legislación, el único ente autorizado para crear monedas son los bancos centrales. Así que de alguna manera el minero tiene dos funciones muy particulares: valida operaciones de intercambio y crea las nuevas monedas en un ecosistema con un horizonte finito de creación de monedas. En el caso de Bitcoin, 21 millones de piezas, divisibles entre millonésimas partes y cuatrillones de satoshis disponibles en el sistema. Y eso es importante entenderlo, porque le da una patada a la mesa a lo que nosotros conocemos como política monetaria tradicional de un banco central. Y no necesariamente podemos hablar de la fijación de un tipo de interés porque hay una oferta monetaria o una demanda monetaria. Esas cosas ahí no existen, ¿sí? Entonces, importante entender esto porque tenemos que replantearnos la teoría económica, ¿no? Luego de que estos mineros hacen esta labor,
y llega la confirmación a la parte A y la confirmación a la parte B y se hace el débito y el crédito en esa hoja, esa data queda almacenada históricamente en un bloque con un identificador único. Y si usted quiere ver si realmente la operación se dio, usted puede entrar en algo que se llama explorador de bloques, y con ese número de identificador único usted va a ver su operación reflejada ahí. Lo interesante es que no va a aparecer ni su nombre, ni su número de cédula, ni su foto, sino una dirección de entre 16 a 24 caracteres alfanuméricos que lo identifica como la billetera digital desde donde salió hasta donde llegó la operación. Por eso es que Andrés Antonopoulos define la blockchain como un mayor contable, porque hay operaciones de intercambio con asiento dentro de la lógica que se maneja contable, pero a nivel digital, en términos de la ciencia de la computación, así lo entendieron ellos. Entonces tenemos que hacer la necesaria traducción de ese mundo a este mundo y tratar de entender de qué manera funciona. Ahora lo interesante es que si tenemos un creador de la cripto y tenemos unos mineros que validan criptomonedas, ahora alguien tiene las criptomonedas. Pasaron del punto A al punto B, entonces tenemos una tenencia, hay un tenedor, hay alguien que los posee. Y el hecho de que usted los tenga en una condición de mercado donde el precio está fluctuando, genera una fecha y un momento en el cual ocurrió la operación de intercambio, pero a partir de ese momento en adelante pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas, porque usted dispone de esa criptomoneda y puede hacer con ella lo que usted desee. O la atesora, o la vende, o hace trading, usted es el que decide. Y eso lo puede hacer una persona natural, lo puede hacer una persona jurídica, o lo puede hacer un ente gubernamental. Los tres actores pueden ser tenedores de criptomonedas, y en principio particulares tendrían que ser los creadores, pero en Venezuela tenemos un creador que es gubernamental y tenemos una criptomoneda que no es minable, que se terminó completa en el mismo momento que se va al mercado. Los 100 millones de pesos fueron creados, entre comillas, como diría. Lo importante de esto es que esto nos lleva a una situación en la cual hay un ecosistema que tenemos que entender. Entonces hay billeteras, hay wallets, ¿verdad? Hay aparatos para minar, dependiendo del algoritmo usted comprará el equipo que le haga falta. Hay plataformas de intercambio global como Local Bitcoins, que son P2P, que muchos de ustedes pueden tener alguna cuenta ahí y habrán comprado criptomonedas allí. Hay cajeros automáticos ahora para el intercambio de las criptomonedas, cajeros de una vía y de dos vías, para comprar y para vender cripto, inclusive sirven para hacer remesas. Generalmente los conocemos como ATM, pero en el ecosistema cripto se conoce como BTM, Bitcoin Transfer Machine, o CTM, Cryptocurrency Transfer Machine. O sea, hasta la jerga está cambiando el punto de vista del uso de la cripto. Sitios para ver precios en tiempo real, como CoinMarketCap, espacios para hacer trading como Binance, Bitfinex, que terminan siendo espacios para insuflar liquidez digital de esa cripto en un ecosistema que trata de parecerse a una bolsa de valores. Y lo interesante es que esto es OTC, esto no es regulado. Usted asume su riesgo. Porque una de las principales lógicas que está detrás del ecosistema blockchain y cripto es que usted es su propio banco, usted es su propio trader, y usted es el responsable del destino y el uso de esa criptomoneda, que representan o no a usted mucho o poco valor. La escogencia de una billetera digital es fundamental por temas de seguridad y muchos factores, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que parte del individuo en tomar la decisión de cambiar dinero fiduciario de Banco Central con un PIB detrás a algo que no es dinero fiduciario y que tiene un comportamiento de mercado muy particular. Entonces recordemos bien esto. Tenemos el maker, el creador de la cripto, ¿sí? Tenemos entonces el minero y tenemos al que tiene la criptomoneda, que la posee, ¿no? Esto nos lleva entonces a entender algunos conceptos. Bitcoin, que fue la primera criptomoneda. Todo lo que vino después de Bitcoin se conoce como altcoin, alternative coin, moneda alternativa al Bitcoin. Pero además de eso tenemos proyectos que nunca llegan a ser algo serio y se conocen como eso que está ahí. Tal cual. De hecho, en la Facultad de Ciencias del UCB, por el gran amigo profesor Antonio Rusoniero, yo sé de buena fuente que cuando él da clases, algunos muchachos que están tocando estos temas crean proyectos dentro del salón de clases y tienen una blockchain y crean una billetera, hacen todo eso. Solamente funciona ahí, porque es un experimento de clase. Eso puede salir del salón y convertirse en otra cosa. La pregunta es: ¿qué necesidad cubre? ¿Qué hecho social satisface? ¿Y qué necesidad tiene alguien de obtener eso a nivel de intercambio en un mercado? Los principales proyectos son así. Tenemos las stablecoins, entonces son criptomonedas que giran en torno a un dólar
¿sí? O a una divisa, ¿verdad? Por la necesidad de combatir un poco la volatilidad que natural tienen esta cripto. Tenemos los tokens, y esto es muy importante porque un token es una ficha, y el mejor ejemplo que se me viene a la mente ahorita es el del casino. Cuando usted va a un casino, usted lleva dinero fiduciario, usted pasa por una caja y transforma eso en fichas que representan ese dinero que está ahí. Usted pasa a ese establecimiento, juega con esas fichas, gana y pierde fichas, y cuando decide retirarse ganando o perdiendo, pasa las fichas al cajero y transforman eso en dinero fiduciario. Pero piénsenlo también como las casas estas de maquinitas, con ticket o con moneda. Tantos tickets es este juego, tantas monedas son este juego por tantos minutos. Un token está pensado para existir en un ecosistema con un fin particular. Fue creado para algo. Yo recuerdo de chamo cuando iba a CCT a jugar con mi hermano maquinita, que a veces nos traíamos las monedas en el bolsillo, se nos olvidaba. Y en el colegio cuando íbamos a cambiar, decía, ya va, esto es una ficha, esto aquí no me sirve, esto sirve allá donde tú juegas maquinita. E inclusive el que hacía trampa, ¿no? Que ya no tenía para comprar las fichas dentro de la sala de maquinita y colocaba monedas, ¿no? Que por la ranura, el tamaño, el peso, la máquina la entendía que no era la ficha pensada para eso. Entonces un token es algo pensado para cubrir una necesidad, en este caso transaccional, en un lugar específico. Está diseñado para eso. Y tenemos entonces los criptoactivos, en el entendido que en el mundo financiero muchas personas comenzaron a asumir que generaban un derecho para la persona que lo tenía, y podía convertirse, si tiene minería, en una herramienta de cobertura financiera, como se probó en la crisis económica de Chipre en el año 2013, y de ahí en adelante comienza la historia del Bitcoin como una herramienta financiera. Esto rápidamente nos está llevando al caso venezolano, que se los quiero mostrar. Esta es la estadística de Local Bitcoin, muy conocida. Recordemos que desde Venezuela se hacen muchísimas operaciones en criptomonedas, no solamente Local Bitcoin. Muchos venezolanos hacemos operaciones directamente desde otras wallets, la Dash Wallet, Trust Wallet, Jaxx Liberty Wallet, cualquiera que tengamos. Y es muy difícil medir eso, saber qué cantidad de dólares equivalente en qué cripto estamos transando desde Venezuela a otro lugar. Pero lo que sí sabemos es que la data de Local Bitcoin nos muestra que para el 18 de enero de 2020 se transaron desde Venezuela 621 Bitcoins. Y esas 621 BTC multiplicado por el precio promedio de ese día, son $8.942,81, multiplicado por el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela ese día, que era 71.353,72, da nada más y nada menos que la cantidad de 396.282.837.663 bolívares. Que para hacerlo más sencillo fueron $5,5 millones de dólares transados en bolívares equivalentes a Bitcoin en una semana comenzando el año, desde Venezuela. Y la pregunta es, ya va, ¿y por qué pasa esto? 5 años de decaimiento del Producto Interno Bruto, hiperinflación, una cantidad de condiciones económicas que han hecho, como bien se dijo acá, que todos los venezolanos, un grupo de personas, comenzamos a entender esto, fuésemos directamente al tema cripto para tratar de entenderlo y ver cómo pudiésemos hacer cobertura o respaldar el valor del trabajo y la riqueza de mi país. Entonces se han convertido para economías hiperinflacionarias en una gran salida. Si bien tienen fluctuación, entonces aquí viene la otra parte, hay personas que se han convertido en expertos, analistas técnicos y de análisis fundamental para saber en qué momento entrar y salir y comprar y vender. Entonces muchos venezolanos de diferentes áreas de conocimiento se han visto obligados o deseosos de aprender de finanzas, porque quieren aprender esto. Lo interesante que está detrás de esta estadística es que nos muestra una sola criptomoneda en una sola semana, comenzando el mes, cuando venimos a una inflación anual de 7.000% y una puntual de diciembre de 33%, y no sabemos cuánto va a cerrar el mes de enero de 2020. Pero fíjense ustedes que si en volumen estamos bajando, en cantidad nominal representa muchísimo dinero. Hablar de transferir $5,5 millones en una semana solamente por Bitcoin y el Local Bitcoin, sin tener la estadística de las otras plataformas, nos hace pensar y cuánto se habrá cambiado en esa semana en otras criptos. Eso ustedes la importancia de prestar atención al escenario cripto, la importancia de entender cómo los comercios y personas naturales están ya haciendo acto de comercio con estas actividades, ¿sí?
Pasamos entonces al caso venezolano, ya para ir cerrando. No solamente es Bitcoin o Ether, ¿sí? Aquí hay cualquier cantidad de criptomonedas hechas en Venezuela. Se las presento rapidito para que las tengan como referencia. Chococoin, Bolívar Coin, Arepa Coin, Onyx Coin, LKR Coin, Real Coin, Perla Coin, Dikex Coin, Wolf Clover Coin, Vehículo, Unip Coin, Bolívar X, Andes Coin, la moneda de mi ancestro, Bancoin, Bion, Taquión, Medaño, Cocuy Coin. Criptopeso, Nectar, que es un stablecoin creado dentro de una infraestructura que desarrollaron muchachos venezolanos en Anzoátegui que se llama Colibrí. Esto es muy interesante el trabajo de ellos. Y el último que se llama Mayuya Coin. Todos estos proyectos, señores, son criptoactivos. Y la mayoría tienen mercados secundarios de personas que hacen actos de comercio utilizándolo. Hay hoteles en Vargas que aceptan Real Coin. Hay personas que usan Arepa Coin. Hay quienes hacemos operaciones en Bolívar Coin. Entonces la pregunta es cómo le damos formal ingreso a todo eso, a la actividad formal para nosotros. Tenemos un 2020 con esto enfrente: criptomonedas, dolarización, medios de pago alternativos y obligaciones de los medios de pago. Y un petro que está allí con unas características bien particulares. Y eso nos hace entonces la gran pregunta, y aquí le doy la palabra a José Hernández para que pida un aplauso. ¿Cuál va a ser el tratamiento contable? Buenas tardes. Llegó el segundo negro. Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a mi colegio. Soy un colegiado del Estado Miranda, número 34.161. También el agradecimiento al Colegio Hermano, Distrito Federal, que siempre, Distrito Capital. Se me quedó la sede. Distrito Capital, que siempre vamos de la mano y estamos trabajando en pro de lo mejor que podemos hacer como contador público, que es vender nuestro producto. Nunca olvidemos que como contador público nosotros estamos capacitados en un área específica. Y no es casual que Luis Veloz haya hablado un poco de la relatoría, de cómo llegamos a una comisión, de cómo en una comisión que se instauró forma parte un economista, forma parte otra persona que no es del área de la contaduría pública, porque nosotros no somos expertos en lo que acabamos de ver. ¿Qué debemos extraer de ese universo? Nuestra especialidad está en auditing, ahí viene auditor, preparación y la observación. ¿Qué debemos observar? Aquellas transacciones económicas, para no llamarlas financieras, porque acá no entraría el término, aquellas transacciones económicas que afectan la preparación de información financiera. ¿Y por qué preparación de información financiera? Y me estoy adelantando en algo muy importante en la preparación de estado financiero. Aquellas transacciones económicas que bien entraría este tipo de transacciones, no le llamamos transacciones financieras porque no entra el término, aquellas transacciones económicas que afectan la preparación de información, ahora sí, financiera. ¿Y por qué información financiera? Porque los estados financieros se preparan en moneda. Breve introducción en el escenario. Papel del contador público, la observación. Y traer ese universo en donde se están llevando a cabo transacciones económicas que afectan la preparación de información financiera en el ámbito, definición, lenguaje y capacidad en el cual el contador público, como dicen,
coloquialmente, ahora sí vamos a entrar al ring de boxeo, porque vamos a hablar en el lenguaje nuestro. Eso es importante saberlo, porque es fundamental para que usted pueda leer y entender el boletín. ¿Se entiende el mensaje? Fíjense, por ejemplo, Aaron Olmos, amigo, ante todo muy buen amigo. Aaron tiene la particularidad de que estudió bachillerato con mi esposa, esas casualidades que tiene la vida y que hoy en día estamos compartiendo escenario. Aaron mencionaba en su exposición algo, me gusta anotar, y mencionaba algo así como que en el universo ecosistema blockchain se producen datos digitales que transfieren valor. ¿Y qué transferir valor? Que a alguien le cubra una necesidad. Elemento fundamental. Segundo elemento, por ejemplo, en mi caso, yo atiendo un cliente, y este cliente es una empresa familiar, un proyecto en Vargas bien interesante, está en el sector salud, es una clínica que lleva 7, 8 años, están en ese proceso de emprendimiento en este escenario de Venezuela, y de verdad los admiro muchísimo. Quiero mucho al señor, lo conozco desde hace muchos años, soy amigo de su hijo, y el dueño de este emprendimiento, el que lleva a cabo, es su padre. Un día me dice: José, necesito un contador. Necesito un contador porque el que lleva la contabilidad de la clínica soy yo. Claro, cuando él me dice la contabilidad de la clínica, en su concepto, en este momento a mí me gusta interactuar. ¿Qué creen ustedes que me estaba diciendo? Llevar la contabilidad de la clínica. ¿Qué se imaginan ustedes que le podría estar pasando en su cabeza a este señor? A ver, ¿qué opinan? Dígame. ¿Perdón? Uno solo. A ver. Ingresos y gastos. ¿Perdón? Llevaban los ingresos y gastos. Rentabilidad del negocio. Rentabilidad del negocio. Bueno, ingresos y gastos. Bueno, cuando hablamos de rentabilidad del negocio ya estábamos hablando de una función algorítmica para él. Realmente para este señor, que, ojo, tiene estudios de contabilidad técnica, para él el llevar la contabilidad era cuánto entró en banco, cuánto salió de banco, cuánto es el saldo de mi cuenta por cobrar y cuánto es el saldo de mi cuenta por pagar. Pregunto, ¿eso es contabilidad? No. Es parte de la preparación de información financiera, pero no es todo. Decía Aaron, ese ejemplo lo utilizo para la segunda frase que anotó en la exposición de Aaron. Blockchain, libro o mayor contable abierto o distribuido que almacena una lista de operaciones que ocurren en esa base distribuida de datos digitalizada y descentralizada. ¿Ustedes creen que ese concepto del libro mayor es el nuestro? No es el nuestro. Y entonces aparecemos nosotros. Tenemos que llevar ese universo y ese lenguaje taxonómico a nuestro lenguaje. Somos una especie de traductor. La contabilidad es el lenguaje de ese negocio. La contabilidad tiene que traducir ese lenguaje y llevarlo al lenguaje más poderoso. Nosotros hablamos del lenguaje más poderoso de los negocios. Nosotros tenemos que interpretar ese lenguaje como contadores públicos y hacerle ver al negocio cuál es su realidad. Es decir, corresponde responsablemente para el escenario de la contabilidad financiera evaluar reconocimiento y realización de esa transferencia de valor que ocurre en un dato digitalizado. Es un dato digitalizado que algunos en el escenario del ecosistema le han dado un nombre, criptoactivo. Pero ¿qué es en realidad? Es una información digitalizada, encriptada, y ahora vamos a evaluar que ese concepto, que felicito que hayan tomado ese adjetivo de activo, porque activo es una palabra que proviene del lenguaje contable. Y entonces nosotros como contador público tenemos que evaluar con una lupa si efectivamente esa información encriptada, digitalizada, que transfiere valor bajo el juicio del ecosistema cripto, en realidad cumple con la definición de activo en el universo contable. Y ese es el papel del contador público. ¿Qué debemos extraer de ese ecosistema? Lo necesario
para poder evaluar si una transacción económica que ocurre en el ecosistema blockchain entra en el universo contable. Siempre va a entrar, siempre y cuando haya un elemento del estado de situación financiera, del estado de resultado, que intercambie su elemento tradicional por un nuevo elemento denominado criptoactivo. Y entonces, ahora podemos hablar del boletín. ¿Cuál es este proyecto? El proyecto, básicamente, como les decía, no voy a hablar de la estadística porque acá el conocimiento está en otro ámbito, pero básicamente el antecedente del por qué en noviembre del 2018 se instaura una comisión en el gremio. Estábamos observando esto y lo que de forma más detallada explicó Aarón. La cantidad de transacciones que ocurren en Venezuela, que lo que puedo resumir en este momento es que las principales o la principal razón básicamente ha sido cobertura y adquisición de bienes producto de aquel control férreo cambiario que se ha ido flexibilizando, pero que ahora tiene, a pesar de la flexibilización, alguna limitación. Pero el antecedente que me gusta y que entra en el ámbito de nuestro universo contable, contabilidad financiera, es este. No tenemos una norma. No tenemos una norma contable. Y cuando hablo de una norma contable, recuerden que nuestros principios, los cuales aplicamos acá en Venezuela para la preparación de información financiera, son los BENIF. Los BENIF se fundamentan en las NIF, no son NIF. Se fundamentan en las NIF. ¿Qué significa esto? Que traemos el libro de la NIF completa, que ahora está en la versión 2019, un hecho histórico en Venezuela. Siempre andábamos rezagados con dos versiones anteriores. Por primera vez en Venezuela estamos a la par del último libro que se aprobó por parte del IASB. Y estamos a la par por una sencilla razón, porque por primera vez el IASB tiene su versión en inglés y su versión en español en la misma edición de año. Si no existiera la versión en español del libro 2019, no hubiésemos podido migrar. Es un proceso que, si me pongo a explicarlo acá, tardaríamos horas. Ricardo sabe cuánto lleva explicar el proceso de adopción en Venezuela desde el año 2004. Yo los invito en este espacio, si alguno no lo conoce, comenzamos a investigar primero cuál es el proceso de adopción en Venezuela, porque en este momento estamos cumpliendo uno de esos pasos, que es la consulta pública nacional. La consulta pública nacional forma parte del proceso de adopción de una norma contable en Venezuela. Y entiéndase norma contable, no las NIF, un principio contable dentro de los BENIF, que bien pudiese ser, en este caso, el libro completo, versión 2019, para la NIF completa, dirigida a las grandes entidades, y el otro cuerpo normativo, que es para las pymes, para la pequeña y mediana entidad. Sumados a esos dos grandes grupos, los boletines de aplicación, de los cuales me siento muy orgulloso de que en Venezuela podamos tener ese tipo de emisiones, porque nuestras realidades económicas son distintas. El IASB no está evaluando en este momento la emisión de una norma. ¿Recuerdan la fecha de cuándo se instauró la Comisión de Criptoactivos en Venezuela? Noviembre del 2018. Casualmente, en noviembre del 2018, el IASB publica un documento que le denomina decisión de agenda. ¿Qué es una decisión de agenda para el IASB? Esto quiero que lo anoten, para que cuando escuchen que el IASB tiene una norma, ya decidió, que ya está diciendo o declaró cómo se contabilice, señores, hay que tener documentación e información real y fidedigna. Para el IASB, un documento, publicación de agenda, significa que lo que está escrito allí no lo van a normar. Significa que alguien le ha consultado sobre algunos temas y ellos han decidido en el corto y en el mediano plazo no merita la emisión de una norma contable. Esa decisión de agenda del IASB casualmente se publicó en el mes de noviembre del 2018. Y en ese mismo documento el IASB manifestaba, si bien
no vamos a emitir una norma en el corto plazo, vamos a estar alertas, atentos, observadores de las transacciones que se estén llevando a cabo con criptoactivos y particularmente criptomonedas. Y entonces el IASB define a quién va a observar. Y ustedes lo están viendo aquí en pantalla. El escenario de criptomoneda, aquel criptoactivo que tiene la capacidad o tiene el objetivo de ser minado. Y ese es el ámbito del IASB. ¿Qué ha definido el IASB en líneas generales? NIC 32. ¿Qué es la NIC 32? Es la norma que define instrumentos financieros. Y el cuerpo normativo para instrumentos financieros en las normas del IASB, NIC completas, está dividido en 3 normas. NIC 32, que define todos los instrumentos financieros. En esa norma no persigue el objetivo del IASB de declarar cómo se contabilizan, simplemente definiciones. Y tiene una norma que ha sido sustituida de manera paulatina, NIC 39, que ha sido sustituida, todavía sigue vigente en algunos contenidos, y ha sido sustituida por la NIF 9. NIC 39, Norma Internacional de Contabilidad, como antes se conocía en la terminología. NIC 39, Instrumentos Financieros, ahora sustituida por NIF 9, Norma Internacional de Información Financiera. Y a mí me gusta esa terminología, porque cuando quedamos en Norma Internacional de Contabilidad, es un mensaje para todos nosotros. Nosotros, cuando cambiamos la terminología de contabilidad a información financiera, nos estamos vistiendo de gala, porque el papel del contador público va más allá del papel simple e importante, porque es la base del conocimiento contable del débito y crédito, pero también ha sido la causa de nuestros principales problemas, porque no hemos querido saltar la barda. Saltar la barda es entender que la preparación de información financiera que está en el ámbito contable es una herramienta poderosa. Es una herramienta tan poderosa que es la base para la toma de decisiones. A veces lo leemos allí, nos paseamos de largo y nos quedamos en el débito y crédito. Y después del débito y crédito no entendemos nada de lo que hicimos. Comienzan a hacernos preguntas: mira, pero eso guardó, sí, pero ¿qué hago con esto? ¿Y por qué llegué a esta situación? ¿Y por qué aquella entidad está mejor que yo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? A veces esa respuesta que podemos darla no la damos, porque nos hemos quedado simple en el entendimiento del débito y crédito. ¿Y qué ha dicho el IASB? La NIC 32 tiene una definición muy completa de instrumento financiero, que es para el IASB un instrumento financiero efectivo y equivalente a efectivo. La primera línea que observan allí, para ellos son un instrumento financiero. Y una serie de definiciones que se dan. Y adicionalmente, el IASB, con su comité de interpretaciones de normas de información financiera, véase esas definiciones como resultado, consecuencia o conclusiones preliminares que no llegan a ser una norma contable, y por ende no debo configurarlo como una regla para contabilizar. ¿Se entiende el mensaje? Pero tenemos la NIC 8. ¿Qué te indica la NIC 8? Mira, yo tengo, por ejemplo, este documento, y si no tengo un principio, yo puedo crear una política contable como entidad. ¿Por qué? Porque miro a la federación, no tiene una norma. Miro a IASB, no tiene una norma, pero yo estoy transando con criptoactivos. NIC 8 me permite, ante la inexistencia de una norma contable, crear una política contable. El IASB ha definido preliminarmente a este elemento criptoactivo, criptomoneda en específico, como, si usted lo tiene con la intención de venderlo, es inventario, pero su naturaleza realmente es un intangible. Y esa es la definición, pero no ha hablado más allá de cómo se reconoce, de cómo se mide, de cómo se presenta y cómo se revela. Y oído el tambor, cómo se reconoce, cómo se mide, cómo se presenta y cómo se revela, es la forma de ver la contabilidad desde el ámbito de información financiera.
La diferencia entre la SNIF y el cuerpo normativo del FASB, el ente emisor de norma que por muchos años fue el más poderoso del mundo, incluso aquí en Venezuela, que emiten los US GAAP, principios aplicables a el territorio de los Estados Unidos. Esas normas son básicamente reglas. Yo les invito a que revisen la página oficial del FASB, y eso es una maraña, una telaraña de búsqueda para identificar un principio contable. ¿Por qué? Porque en su esencia, y ellos han cambiado y están en un proceso de convergencia precisamente con el IASB, el FASB, los dos grandes emisores de principios en el mundo, porque se han dado cuenta la impracticabilidad de emitir un principio para establecer el ABC de cómo usted desde el inicio tiene que hacer un asiento contable. Ustedes no han observado que las NIF nunca presenta un ejemplo de asiento. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque el objetivo de la NIF es básicamente ir a la esencia, al principio. Si ellos comenzaran a verificar por esta transacción, mira, vendí una mercancía a crédito. Por esta transacción la norma contable indica que usted debe contabilizar, como es a crédito, cuenta por cobrar. Ingresos por venta. El IVA por acá. Mira, vendí una mercancía contada. Vamos a crear otra norma. Eso era lo que hacía el FASB. Pero la NIF no lo hace. La NIF elabora un proceso contable de principios que se fundamentan en 4 pasos fundamentales: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y queda a juicio profesional en el ámbito de la aplicación contable, respetando los postulados contables, respetando las normas, qué tipo de transacción estoy realizando, y en ese tipo de transacción qué elemento debo incorporar a mis estados financieros. Cuando yo utilizo la palabra elemento, ese mensaje llega. ¿Qué para ustedes es un elemento de un estado financiero? Para ustedes, ¿qué es un elemento del estado financiero? Vamos a lo simple: el conjunto de estado financiero, elemento cada partida. Hay un subconjunto, estado de situación financiera, el subconjunto activo. Dentro de ese subconjunto, elementos, efectivo y equivalente a efectivo, cuenta por cobrar. Bueno, cada partidita en la terminología de las NIF se titula elementos. Este elemento criptoactivo nos toca ahora evaluar si efectivamente encaja en lo que preliminarmente ha dicho el IASB. Es un intangible, pero si lo tienes con la intención de venderlo, tienes que presentarlo como inventario. ¿Qué te está diciendo esta declaración del IASB? Que para ellos no nace un nuevo elemento. Tengo que encajarlo en los elementos que están aquí. Pero recuerden que esto no es una decisión normativa. Es una conclusión de una observación preliminar que no está vinculada a una regla contable, y que yo pido por favor, si aquí alguno está afirmando que el IASB tenga una norma contable, no envíe ese mensaje que confunda al resto de las personas que están haciendo estudios normativos contables sobre esta materia. El IASB no tiene una norma. El año pasado publicaron 2 documentos de avances de esas observaciones, que es lo que ha venido a publicarse desde el año pasado. ¿Quién sí tiene norma contable? Japón, Francia y México. Se convirtió recientemente en el primer país latinoamericano que tiene una norma contable dirigida a un tipo de criptoactivo, en este caso criptomonedas. Y ahí viene la discusión de que si nos estamos alejando de las NIF. Yo me hago la siguiente pregunta. Le voy a hablar de Francia. Francia, si vamos a una especie de pirámide de Kelsen, tendría que esperar que el IASB emita una norma. Pero a su vez, en la Comunidad Europea de Naciones hay un ente que no emite normas, pero sí revisa las normas emitidas por el IASB. En sus siglas, EFRAG. La EFRAG
tiene un proceso de convergencia de las normas que emite el IASME para hacerlas vigentes en el territorio comunitario. Y la EPRAC, si no hay una norma, no hay nada que revisar. Bajando esa especie de pirámide de Kelsen, pero que no funciona obviamente así, vamos al ente emisor de normas contables en Francia, porque hay un ente emisor de normas contables. No es que cada país renuncie a esa capacidad porque el IASB exista. Cada país tiene un ente emisor de normas, así sea para decir apruebo lo que emitió el IASB. Tiene que darle piso de aplicación. Ustedes se imaginan al ente emisor de Francia cuando en el año 2018 la ley Fintech en Francia se promulgó y estuvo vigente a partir de ese momento en el territorio francés. ¿Qué te da pie una ley? Que te permite, palabras más, palabras menos, dentro de las muchas regulaciones que tenía o que tiene esa ley, te permite y le da paso legal a transacciones en criptomonedas en el territorio francés. Entonces llega el órgano francés, emisor de normas, e indica, mira, esa ley está allí, pero el IASB no se ha pronunciado, nosotros no vamos a hacer nada con eso. Y el comerciante, país turístico, recibe algún, qué sé yo, algún visitante de la Torre Eiffel y quiere pagar en criptomonedas y resulta ser que a su entrada, no, usted no puede entrar porque aquí de verdad no tenemos un tratamiento contable para esto. Japón le pasó lo mismo. Una ley que le dio paso a legalización de las transacciones en criptomonedas. ¿Se imaginan al órgano emisor contable? Japón fue el primer país, por cierto, que emitió una norma contable. Y en el mismo año Francia la emitió y ahora México emitiendo. ¿Qué hizo Francia? Tiene una norma contable bien específica, los enlaces se los podemos dejar, no quiero ampliarme mucho con el tema, pero sí quiero quedarme con la norma contable mexicana, que se parece mucho a la japonesa. De hecho tiene, diría yo, similitudes, salvo en el escenario de que los japoneses no regulan ninguna transacción de la actividad de minería, los mexicanos sí. ¿Qué atiende en la norma contable mexicana? Atiende las transacciones que te generan o aquellas actividades donde se presenta una inversión en criptomonedas, en donde básicamente tienes que reconocer, medir cuentas por cobrar y cuentas por pagar en este tipo de criptoactivos, cómo debe el minero, porque ellos se atienden la actividad, cómo debe el minero contabilizar esos gastos e ingresos que se le producen en su actividad, y finalmente cómo es el cuento de la tenencia o custodia de criptomonedas que no son propiedad del dueño de esa wallet. Palabras más, palabras menos, los mexicanos. Siempre me explico, y Aaron lo sabe, cuando él me conoció, hablamos de todo menos de estos temas, pero cuando conoció mi interés en el estudio de este universo, yo le decía, mira, Aaron, yo he escuchado muchas exposiciones de colegas, muy buenas por cierto, pero no me engancha. Y él me decía, pero ¿por qué no te enganchas? Chao, mira, yo te lo voy a plantear así. Si aquí se te aparecen 5 seres vivos, que entre ellos se entienden y nosotros no, son de color verde, tienen 5 brazos, 5 piernas, 3 ojos, entre ellos se entienden, no se parecen a nosotros, ¿tú crees que yo voy a hacer un ejercicio ocioso de buscar el mejor libro de clasificación en seres humanos que exista en la faz de la Tierra para tratar de encuadrar esos 5 seres vivos en la clasificación humana correspondiente? Son 5 marcianos, tienen un comportamiento distinto, posiblemente en algunas cosas coincidentes, caminan, hablan, pero no los entendemos. ¿Qué hizo México? Exactamente lo mismo. Es un intangible, porque no lo puedo tocar, pero tenemos un problema, no lo podemos clasificar como intangible. Y como no lo podemos clasificar como intangible, vamos a crear un rubro separado que se llame criptomonedas. Y eso es lo que hizo México. Una aclaratoria importante, porque a veces
a Luis y a mí nos pasa la siguiente no duda, curiosidad, que alguien va a ver esta normativa contable mexicana y va a pensar que en Venezuela nos copiamos de los mexicanos. Nada que ver. Cuando salió el primer proyecto, que fue el 23 de diciembre, y el segundo proyecto, que no tenía nada que ver con el primero, y ya les voy a echar la historia de ese primer proyecto, mi idea, México nos ganó el pulso. ¿Sabe por qué nos ganó el pulso? Porque mientras nosotros discutíamos que si sí, que si aquello era esto, lo otro, señores, hay transacciones en criptoactivos en el territorio nacional. Y si algún criptoactivo cumple con la definición nuestra, le falta un tratamiento contable. Yo quisiera saber cómo están haciendo aquellas empresas. Burger King, diciembre, lo cuento chino, un comprador se acercó a una tienda de estas en algún lugar de Caracas y fue a comprar una hamburguesa. También el cuento de la pizza Bitcoin, ya tenemos un cuento acá en Venezuela. Este comprador se presentó en el local comercial y pidió la hamburguesa y preguntó: ¿aceptan bitcoins? Sí. ¿Y cómo te pago? Pasarela de pago CryptoBuyer. Machete, dame la hamburguesa. ¿Cómo funciona esto? Quiero advertirle que lo único, si usted no tiene inconveniente, lo único es que los cargos de comisiones recaen sobre el comprador. No importa. Yo lo único que quiero saber es cómo funciona esto acá y a ver si funciona. Curiosidad pura. Resulta ser que de su wallet salieron tantas unidades de bitcoins a la wallet de Burger King, usando una pasarela de pago CryptoBuyer y la factura del Burger King en bolívares. ¿Cómo hicieron todo perfecto? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Recuerdan la ley FinTech en Francia, la ley FinTech en México y la legalización de la actividad transacciones en criptomonedas en Japón? Lo primero, y quiero que tengan cuidado con lo que voy a expresar porque en un estado del que tuvimos ira, malinterpretaron el comentario por aquello de la esencia antes de que la forma. Pero es que nosotros como contadores públicos no podemos contabilizar actividades ilícitas. ¿Por qué ustedes creen que Burger King se arriesgó a vender una hamburguesa recibiendo como pago un tipo de criptoactivo? Por la existencia de las leyes de la zona cripto, que le están dando apertura a cualquier actividad en donde una transacción involucre un tipo de criptoactivo. Tal como escucharon esta mañana la frase que decía el presidente Luis Veloz: el superintendente de la zona cripto o la superintendencia de la zona cripto regula todo el ecosistema cripto a nivel nacional. Que tengan un proyecto particular es como el cuento, y acá me lo permito sin que esto de alguna manera demerite el proyecto, que está en una fase exploratoria. No es el proyecto Petro 1, esto es otra cosa. Manténganse alerta, la información es poder. Yo le decía a Aaron, esto es como si usted estuviese en la orilla de la playa, suenan, si estuviésemos en un lugar, en Oriente pasaría, por ejemplo, ojalá que nunca pase, estuviésemos a la orilla de la playa y suenan las alarmas de viene un tsunami. Y usted está en la orilla de la playa, y cuando se voltea, 30 metros la ola. Ande a correr. Ande a correr. Porque me gusta a mí me encanta el fútbol, y cuando estaba pequeño tenía siempre 10 amigos, éramos 10 contándome, y siempre nos faltaba uno. 11 jugadores juegan en el fútbol, ¿no? Si no puede ser otro deporte, o futbolito, que a veces jugamos 8. El cuento es que siempre nos faltaba uno, y resulta ser que venía aquel, el que todo el mundo desechaba y nadie quería jugar con él, y yo soy más bueno que el pan, y decía, chavo, vamos a dejarle entrar, vale, ¿no? No le dan, vamos a dejarle entrar.
Oye, no, es que juegan mal, no sé, oye, pero entre todos nos apoyamos y es bueno que también, para cuando va a aprender a jugar si no lo dejamos jugar. Déjalo entrar, chamo. No, chamo, es el dueño del balón. Coño, sí, tienes razón, chamo, porque ese coño no había caído en cuenta. Ay, no vamos a jugar, chamo. ¿Es el dueño del balón? Más o menos esto. Pero hay 11 jugadores y arman un equipo. Ya vieron los escenarios nacionales, no internacionales, nacionales. El proyecto que a mí me encanta, y Aarón lo sabe, Bill Cohen del Estado Vargas. Ese proyecto a mí me enamora. Él no lo dijo. ¿Saben quién lo fundó? ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo desarrolló? Un muchachito de 14 años. No había terminado bachillerato. Hoy en día está terminando el bachillerato, ya va a cumplir 18 años. Fuimos testigos en el Estado Vargas, probado, de vamos a probar si tiene poder esta criptomoneda. Se fueron a un carrito perro caliente y compraron una hamburguesa. La confianza, póngase en el papel del vendedor que dijo, chamo, dame acá esa vaina, chamo. Yo no sé, en el tiempo se me va a servir, pero si sirve. ¿Se entiende el mensaje? Como esto no es una clase de criptoactivos, sino de principio contable, esto fue lo que hicieron los americanos. Esto fue lo que hicieron los americanos. Ahora nos toca a nosotros entender lo que habló Aarón. Ya saben por qué Aarón fue el primer, si no, terminó. Si yo me pongo a explicar esto, mira, tremendo reto. Yo no soy ni ingeniero. En algún momento voy a entender todo esto porque voy a crear mi blockchain, una firma de auditoría en una blockchain. Un criptoactivo que no es criptomoneda. ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser una blockchain en un trabajo de auditoría? ¿Cuántas personas tienen que hacer el trabajo de muestreo, verificación? ¿Cuánto tiempo puede invertir eso? Nada más se lo dejo a su criterio. Ahora hablamos de todas estas actividades. Yo no me voy a encargar de explicarlas, simplemente a dejar un pequeño esbozo de lo que contablemente puede ser el tratamiento contable de cada una de las actividades. En el caso del creador de un proyecto, suena muy a la par y parecería que el mejor tratamiento, NIC 38 y la respectiva sección correspondiente a la NIC para el PYME, porque no me puedo olvidar de ella, acompañado de los boletines de aplicación si hay alguno que aplica para esa materia. Esto tiene que ser integral, no es el débito crédito. ¿Hay una norma que puede aplicar para el creador? Potencialmente sí. ¿Qué cuerpo contable normativo aplico? NIC completa, búscate la NIC 38. Ah, no, yo aplico NIC para el PYME, sección 18 de la NIC para el PYME. ¿Hay algún boletín? No, chévere, hasta ahí llegamos. Todo lo que hay que saber. En el caso de los mineros, y esta transacción bien particular, alguien me preguntaba la semana pasada, chamo, pero ese boletín está incompleto. ¿Por qué? No veo los gastos de minería. ¿Tú te leíste el boletín? No, léete el boletín. El boletín no está atendiendo ni la actividad del creador ni la actividad de minería, pero sí puede atender una parte de esa actividad. ¿Cuándo? Porque el boletín está dirigido a la tenencia de los propios criptoactivos. ¿Cuándo puede atender alguna actividad del minero? El minero, lo explicó Aarón perfectamente, recibe dos tipos de remuneraciones, si cabe la palabra, una por participar en la red y otra por desencriptar la información digitalizada. Esa actividad del minero, como no la estamos atendiendo, pero creamos, al igual que lo hizo el Comité de Interpretación de Normas del IASMI, tenemos una primera aproximación de que debe aplicar la NIF 15. ¿Y por qué la NIF 15? Porque esa actividad es simplemente remunerativa. Presta un servicio y lo recompensa. Pero inmediatamente él tenga posesión de ese criptoactivo, aplica el boletín.
¿Se entiende el mensaje? En su propia actividad no puede aplicar el boletín, pero a partir del momento en que ha sido remunerado, que una fracción o una unidad del determinado criptoactivo de la red donde él participa entra en su wallet, a partir de ahí aplica el boletín. Porque el boletín está dirigido a la tenencia de criptoactivos. Y entonces entramos en juego los contadores públicos. Objetivo del boletín: tenencia de criptoactivos propios, porque hay una tenencia de criptoactivos que posiblemente esa posesión sea de un tercero. Es una actividad similar al que hacen hoy en día los bancos. El dinero que usted deposita en el banco, ¿de quién es? No hablamos chiste de que los bancos son en condiciones normales. El dinero que usted deposita en el banco, ¿de quién es? ¿Del banco o es suyo? Del que deposita. ¿Qué hace el banco? Guarda y custodia, administra ese valor. Bueno, en este universo también hay una tenencia de criptoactivos que potencialmente pueden ser de un tercero. Esa tenencia no la está abordando el boletín. Los mexicanos sí la abordan, nosotros no. ¿Por qué no la estamos abordando? Hay un fundamento en el boletín. Si usted quiere entender por qué no la estamos abordando, váyase al fundamento. Y en el fundamento se explica por qué. Se están dando los primeros pasos de regulación en Venezuela, y los primeros pasos de regulación en Venezuela están atendiendo a la tenencia y al uso de esos criptoactivos. Cuando escuchaba esta mañana, y por favor, a mí me gusta hacer paréntesis y enviar tips. Cuando usted le diga, tengo el sistema que te va a ayudar con el tema de la facturación en criptoactivos, salga corriendo. Huya, porque eso no se ha regulado por ahora, pero váyase preparando, porque eso viene. Pero en este momento no es legal. A mí me han llamado, mira José, pero tengo que hacer los estados financieros ya en criptoactivos. La norma no está vigente. Mira José, tengo que facturar en Petro. ¿Cuál es el fundamento legal? No, que me lo dijo tal fulano. Dile que te trae el fundamento legal. Si él lo tiene, dile que quiero conversar con él y entonces hablamos, dejando el beneficio de la duda, porque a lo mejor está y uno no se entera. Pero la realidad del caso es que no existe hoy en día ni ninguna reglamentación legal para la facturación y pago de impuestos en algún tipo, que algunos municipios se anclan en el valor, pero al final terminan pagando bolívares. Eso es otra cosa. Pero esto no es una clase de impuestos, es una clase de tratamiento contable financiero de los criptoactivos como proyecto. El objetivo del boletín: tratamiento de la tenencia de los propios criptoactivos. Y el alcance va dirigido a aquellas entidades en su concepto amplio, no personas jurídicas, porque una firma de contadores públicos es una asociación de personas y tiene que llevar contabilidad. Aquellas entidades que deben preparar información financiera de propósitos generales. ¿Entiende la frase información? O sea, se hace explicar la lámina con la frase información financiera de propósitos generales. ¿Se entiende esa frase? Información financiera de propósitos generales es agarrar todo el cuerpo normativo con todos los periquitos, con todo. Eso es como cuando usted pide un perro caliente con todo: cebolla, tomate, salsa, triple salsa, esto va con todo. La información financiera de propósitos generales, que es una información que debe ser fiable, solamente cumple propósitos generales cuando aplico principio Ben-Nif. Si usted no está aplicando principio Ben-Nif, usted está haciendo algo así como el marciano. Eso no es nada en el ámbito contable financiero y es peligroso, muy peligroso, porque no le está mostrando la realidad del negocio. Recuerden la frase: la contabilidad financiera bajo principios es el lenguaje del negocio. Si usted no aplica contabilidad bajo principios, usted está hablando un idioma peligroso. El alcance: las entidades y personas naturales que tengan que preparar información financiera bajo propósito general. Y recuerdan los 4 pasos. ¿Se acuerdan del cuento del señor de la clínica? Que él decía: ya llevo contabilidad. Llevar contabilidad es esto. Preparar información, más que llevar contabilidad, preparar información financiera
en el ámbito contable es eso, cumplir 4 pasos fundamentales. No es solamente preparar el estado financiero, no son 2 estados financieros. ¿Cuántos estados financieros tenemos en el cuerpo de los estados financieros? 4. ¿Cuál es el más importante hoy en día de los 4? ¿Cuál? Flujo de efectivo. Ya el estado de resultados, si bien es importante, ha perdido relevancia en un escenario como el nuestro. Y aún no está en un escenario como el nuestro, el estado de flujo de efectivo es el más importante. Porque al final, como que miren, yo tengo una anécdota con esto por lo siguiente. Cuando yo no sabía ni papa de lo que eran las NIF, que yo creía que sabía de contabilidad, porque también uno pasa por ese proceso. Uno cree que se está comiendo el mundo con el conocimiento que adquirió. Y el conocimiento debe ser renovado. ¿Se acuerdan? Hay que sacarse todo lo que tienes en este momento en tu cabeza para poder darte la oportunidad de escuchar a alguien, porque de ese alguien puedes aprender. Pero no vas a aprender si mantienes tu cerebro lleno con el conocimiento, que es válido, pero que le tienes que dar espacio, porque se puede complementar con algo que venga de afuera. Pero si no le das ese espacio, no va a pasar absolutamente nada. Cuando yo creía que me la sabía toda en contabilidad, yo me leí un libro, Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, y me chocó, créanme, me chocó, y me costó seguir leyéndolo, menos mal que lo terminé, porque al final entendí qué quería decir él con la siguiente frase: cuando una persona dice que su carro es un activo, que su apartamento es un activo, está errado, porque realmente le representa un gasto. Claro, él después, en ediciones posteriores, corrigió la definición. Obviamente tiene que tener una casa, porque si no, imagínate, vives en la calle. Pero quedándonos en el concepto de pensar que es un activo per se, él decía, ¿usted sabe que es un activo? Aquello que me trae plata al bolsillo. A mí me chocó no esa frase, me chocó la siguiente frase: y los contadores están engañando a todo el mundo. Me chocó. Pero cuando yo le hablo a mí, que me define el activo, ¿cuál es la definición de activo? ¿Cuál es? Un hecho ocurrido en el pasado, del cual obtengo el control y del cual espero un beneficio económico futuro. Pero le falta algo a esa definición. ¿Qué le falta? No está en el NIF, agarren datos. No está en el NIF. ¿Qué le falta a esa definición? Está intrínsecamente en las NIF. ¿Pero qué le falta? Porque no está explícitamente en el marco conceptual, que ya está derogado, por cierto. Porque la definición del marco conceptual del 2019 cambió. Pero me quiero quedar con la anterior porque, de alguna manera, el marco conceptual del 2019 también lo contiene. ¿Qué le falta a esa definición? Usted puede contabilizar algo que numéricamente no lo puede expresar. O sea, lo debo controlar, espero beneficio económico y tengo la capacidad de medirlo. Si no lo puedo medir, tengo que revelarlo. ¿Se acuerdan de las cuentas de orden, aquellas que nos hablaban? Posiblemente de esa forma o una nota revelatoria. ¿Las NIF han cambiado la ciencia contable? No. Ha evolucionado, pero el tecnicismo contable sigue siendo el mismo. Yo tengo que realizar un registro, yo tengo que medirlo, yo tengo que presentarlo y tengo que revelarlo. ¿Qué ha cambiado sustancialmente? La calidad informativa. La calidad informativa. ¿Se acuerdan que les hablaba del primer proyecto? El primer proyecto de este boletín atendía a la tenencia y la presentación respondía a la intención de uso. Un poco parecido a lo que ustedes han escuchado parafraseadamente: mira que se parece a inventario, entonces lo clasifico como inventario. No, que funge como medio de pago, pudiese ser efectivo. Mira que no, que es un intangible, lo voy a mantener en el largo plazo, entonces lo clasifico. Bueno, ese era el objetivo del boletín, hasta que chocamos con la primera pared. ¿Cuál es la primera pared? Que chocamos con una de tantas que nos chocamos con, tratando de encajar a una persona de talla L en una camisa M. Se nos saltó el botón. El botón era la medición. ¿Por qué? Porque este tipo de elemento atiende
visualmente al comportamiento de un mercado. Su medición fiable es un mercado. Es más, sin mercado no existe. Porque si no hay mercado, no atiende dos características que no son del universo contable, son del universo cripto. No tiene confianza y no tiene usabilidad. Y en el lenguaje contable, si no hay mercado, ¿cómo lo voy a medir? No existe para nosotros. Que yo invertí en un proyecto que mira, que tú sabes que... Ajá, pero demuéstrame que vas a obtener, que vas a hacer algo, porque no es el beneficio económico que ahora sí, con propiedad, cuando vea a Robert Kiyosaki se lo voy a decir, te quedaste corto, porque no es solamente aquello que entra en el bolsillo, es que te sirva para pagar cosas, y eso es una manifestación de beneficio. Si yo tengo algo que me permite liquidar pasivos, tengo un activo, ¿sí o no? No lo agarré para venderlo, ni para obtener un crecimiento patrimonial, pero el reúne un pasivo que se traduce en crecimiento patrimonial. Qué rica la contabilidad. Yo soy un apasionado de este tema. Mira, los elementos de entendimiento contable para entender, disculpen la redundancia, este boletín es mucha base contable, no de NIF, mucha base contable. ¿Cómo hay un incremento patrimonial? Reducción del pasivo. ¿Y en sí en qué se resume esto? En la bendita ecuación patrimonial. Si usted entiende la ecuación patrimonial, usted entiende todo. A mí me gusta la simpleza. A mí no me apasiona el rebusque. Yo trato de buscar respuestas complejas en lo simple. Si usted entiende la ecuación patrimonial, entiende el NIF. Créame, haga la prueba. Reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? Toma palabra. Porque yo hago una especie de, pues, ¿qué es reconocimiento para usted? ¿Qué es reconocimiento? ¿Se acuerda cuando en la universidad nos decía a quién cargas y a quién abonas? Eso es reconocer. ¿A quién le voy a cargar y a quién le voy a abonar? En el lenguaje, en el argot, el registro contable. ¿Pero qué vas a registrar? Estamos hablando de tenencia. Vamos a registrar un activo. Espérate un momentico. No, porque es un criptoactivo. Ya va, calma. Piano. Vamos a sentar, vente para acá, chamín. Vamos a evaluarlo acá. Tú dices que tienes una información encriptada que transfiere valor porque te va a atender una necesidad. Ajá. Vamos a pasar el filtro en la taxonomía contable. ¿Por qué tú dices que para ti eso es un activo? Oye, porque lo tengo. Porque lo tienes. Fíjate, eso se parece mucho a la característica de control. Demuéstrame que lo controlas. Tengo una wallet, me han dicho que hay otras formas de manifestación. No soy experto en el ecosistema e invito a quien tenga un mayor, porque si hay otro tipo de forma de controlar distinta a una wallet, bienvenido en el proceso de consulta pública, porque nosotros somos contadores públicos. Lo que nosotros necesitamos en la definición es, dime cuántas formas de control existen en el ecosistema. Hasta ahora nos ha llegado un insumo que es a través de una wallet, y de que de esa wallet tú tengas la doble llave que hablaba Aromolo. ¿Tienes control de eso? Machete. Como decía Luis, primer checklist. Segundo, ¿tiene el potencial real de generarte beneficio económico futuro? Sí. ¿Por qué? Tiene un mercado, estoy haciendo trading, si vas a lo básico del ecosistema, porque ese es lo básico del ecosistema. Estoy haciendo trading. O simplemente lo voy a mantener hasta que el Bitcoin del año 2010, ¿te acuerdas de esa historia? Bueno, a lo mejor sucede también con este. Y lo voy a mantener en el tiempo. Tú espera. Y existe expectativa real. Sí, mira cómo se comporta el mercado, mira esto, mira. Les estoy hablando en lenguaje simple, para no caer en lo teórico. Sí. Sí, efectivamente. ¿Lo pueden medir? Sí, mira el mercado. Transaccionalmente, ¿alguien te lo está vendiendo? Sí. Es que no me lo están vendiendo, José. Es que vino el tipito que vende la hamburguesa y ahora le tengo que vender una hamburguesa. Y me está obligando, supóngase que Burger King no tuviese la wallet, me está obligando en este instante a crear una wallet para poder venderla.
Entonces sí, lo puedes medir, obtienes beneficio económico futuro y lo controlas. Si falta alguna cualidad, no es activo. Así de sencillo. En el universo nuestro, no se esmeren en buscar que si es criptoactivo, porque ellos dicen que es criptoactivo. Vaya a lo que usted sabe. Yo no sé jugar béisbol. Un día me invitaron a jugar béisbol, hace la pena del siglo. ¿Por qué? Por sabido. No sabía ni agarrar el guante. No se ponga a inventar. Si usted tiene un conocimiento en el universo cripto, bienvenido. Pero quédese con lo que sabe, aún con ese conocimiento. En lo que lo están invitando a participar. ¿De quién es la decisión de incorporarlo como activo? ¿De quién es la decisión? De la entidad. No es del boletín, no es de José Hernández. ¿Quién tiene que hacer esa evaluación? La entidad. La entidad. La entidad. Me meto en el escenario del petro, porque es una realidad. Hay entidades que en diciembre se quedaron con un token llamado petro. Y a todos les he escuchado decir, es que no me han liquidado. Para mí me liquidaron. En el ecosistema cripto, ahora me puede corregir, esa venta está liquidada. ¿Por qué? Porque usted aceptó vender y recibió un token. Más allá de cualquier subjetividad, por favor, estoy hablando objetivamente. Alguien aceptó vender y recibió a cambio un tipo de bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú con ese bien? Depende de tú. Porque si tú estabas con la incertidumbre de que no había un mercado activo, de que no ibas a hacer nada con eso, ¿para qué participaste en el proceso? ¿Se entiende? ¿Se entiende el mensaje? Ahora, si tú esperas lo que está planteado en esa lámina, usted tiene que hacer un registro. Ahora, si a pesar de todo usted tiene dudas de la realización de este tipo de activo, no aplique el boletín. Algo será, pero no en el escenario de este boletín. ¿Se entiende el mensaje? Llévenlo a lo simple, maestro. En el fútbol a mí me decían, chamo, no la compliques. Te están marcando, juega el pase al que mejor esté ubicado. En el fútbol eso le llamamos, nos hablamos en la cancha. No la compliques, juega la fácil. ¿Y eso qué significa? Te están marcando, suelta el balón. ¿Para qué te vas a complicar? ¿Se entiende el mensaje? Ya reconocimos. ¿Cómo vamos a reconocer? En esos tres elementos. Medición, la propuesta del boletín. Generalmente cuando se reconoce un tipo de activo, siempre se reconoce el costo. Y la verdad, el costo con conocimiento del que esté leyendo ese boletín sabe que es un costo. Porque si no, esto se convertiría en una Biblia. ¿Qué es costo? Todas aquellas erogaciones que permiten darle un valor a ese activo. Si algo no le da valor a ese activo, entonces gasto. No se me. Si una transacción normal, un tipo de erogación parece más un gasto, pero es necesario para la adquisición de este crédito activo, entonces no es un gasto, forma parte del activo. Esos conceptos básicos la gente lo tiene que saber. Porque si no, comenzamos a desmenuzar el boletín y se va a hacer interminable la lectura y potencialmente desagradable el contenido del boletín. Mucha base contable, muchísimo. Cuando usted ve allí costo, en el escenario del costo, como lo define la norma, todo lo que sea necesario para que el activo ingrese a la compañía. ¿Cuál es la propuesta de la medición inicial? Costo mercado del menor. ¿Por qué? Porque como este tipo de evento atiende al mercado, supóngase que usted adquiere un Bitcoin porque quiere un Bitcoin y está dispuesto a pagar lo que sea por el comportamiento del mercado y paga por encima del valor de mercado. Acto seguido, minuto 1 al minuto 2, exagerando el cuento, usted lo quiere vender. ¿Cuál es el valor más fiable de realización de ese Bitcoin? ¿El valor que usted pagó o el valor de mercado que es menor? El valor de mercado. Tradicionalmente la contabilidad simple, activo lo que pago,
cambie ese concepto. Tiene que reconocer en el activo el valor fiable de realización. Un ejemplo de esto, que no tiene nada que ver, el inventario. Usted puede estar costeando el inventario como le dé la gana, pero si en el mercado ese inventario tiene un valor de realización menor al costo, ¿qué te indica la norma? Tú vas a vender ese inventario, vamos a echarnos el cuento a la realidad, chamo. Tú vas a vender ese inventario a ese costo. ¿Cuánto vale tu inventario? Lo que indica el mercado que es menor. Ponlo ahí. Sin venderlo, se ha deteriorado, sale rápido. ¿Vieron para qué sirve la contabilidad? Sale eso rápido, porque te están metiendo una camisa de 11 varas que al final te va a quebrar. No que el producto me gusta, soy un apasionado. Sí, pero mira cómo responde el mercado. Cuando tú realmente reflejas en la contabilidad la realidad, en ese escenario, ese ejemplito lo traigo a propósito, en ese escenario que hace, oye, no produzco más esta vaina. Disculpen la expresión, pero para eso te sirve la contabilidad. ¿Se entiende el mensaje? En la medición posterior, atendiendo al mercado también. Cualquier diferencia en la medición inicial o en la medición posterior, que siempre se valoran al mercado. ¿Y cuál es la comparación en la medición posterior? ¿Cuándo se da la medición posterior? Al final. Y en otra fecha también se puede dar, en la fecha intermedia. Que te pidan una información, que sea una información preparada de propósitos generales o de propósitos específicos y que tengas que aplicar los beneficios. ¿Qué valor vas a colocar allí? El fiable de la fecha, que casi siempre es al cierre, pero en algunas entidades les pueden solicitar información antes de la fecha de cierre. Ya vamos a terminar. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que como se mide al valor corriente, no se reexpresa el elemento. Esto es importante. Esto es lo que tienen que hacer aquellos, que si la contabilidad dual, que si la no sé qué. Miren, esto es lo que tienen que hacer. Listo, tómenle foto. Eso es lo que tienen que hacer. Sí. Yo voy a dejar la presentación, no se esperen. El que pueda tomarla rápidamente por razones de tiempo. Esto es lo que tienen que hacer. Se contabiliza en bolívares y se controla las unidades en libros auxiliares. Ese cuento de contabilidad anual, de doble control, no se meten por eso. Eso es lo que tienen que hacer. Párrafo 7 del boletín. Ojo, cuando digo tienen que hacer lo que propone el boletín que se haga, porque no está aprobado. ¿Se entiende el mensaje? Supóngase que a la medición posterior, en la medición posterior, el criptoactivo cambia de valor. Usted contabiliza. El cambio de valor sigue teniendo las mismas unidades, pero con un valor distinto. ¿Sí? Y esto es toda la historia de la contabilidad doble. Es esto, maestro. ¿Dónde está la contabilidad? ¿Dónde está la fuente de esto? En las normas y en el Código de Comercio. El Código de Comercio no está derogado. ¿Qué te indica el Código de Comercio? Por favor, porque si no, ¿qué te indica el Código de Comercio? Lleva tantos libros auxiliares como sean necesarios para que se entienda la contabilidad. Este es el ejemplo del inventario, que gracias a Dios tuvimos el acompañamiento de Susana Apóstol y la pegó del techo. Tiene 100 unidades, vende camisas, tiene 100 unidades, cada camisa cuesta 1000. ¿Qué contabilizas? ¿Los 100.000 o las 100 camisas? Las 100.000 bolívares. Porque la contabilidad se lleva en bolívar si la moneda funcional es el bolívar. Se lleva en bolívares si la moneda funcional es el bolívar. Si la moneda funcional es el dólar, se lleva en dólares y para efectos legales en Venezuela traduce a moneda de presentación. Todo eso lo tenemos que tener, si no se nos va el día. Esa es una materia de otra clase que no es el momento. Por último, pueden tener intercambio de criptoactivos y hacen esto. Esta presentación se va a quedar acá. No nos detengamos con eso. En resumen, medición inicial, costo mercado menor. Medición posterior, siempre atendiendo al mercado. No se reexpresan por inflación, porque si ya está medido el valor de mercado, ese es su valor.
Cualquier variación se reconoce en resultados. Es importante que lean los párrafos de medición. Hemos recibido comentarios ricos sobre este tema, pero bien fundamentados, no argumentados. Hay una diferencia entre argumento y fundamento. Argumentar potencialmente puede ser esto, lo que hacen los que de alguna manera evangelizan o son promotores de la palabra de Dios. Cuando usted habla con ellos, ¿qué hacen ellos? Eso está escrito en la Biblia, sí, ven acá, vamos a buscarlo. Si usted argumenta, que tenga un argumento que esté fundamentado. Argumentarlo no es lo mismo que fundamentar. ¿Dónde están los fundamentos? En las líneas. Acá. Presentación. Al igual que en México y al igual que en Japón, nosotros dijimos que esto es un marciano. ¿Cuál es el problema del por qué en el escenario? Porque también hicimos el ejercicio, que si se parece a inventarios, chocó con la medición. Porque como esto tiene el valor de mercado, ¿cómo se mide el inventario? Valor neto realizable, no dentro del mercado, chocamos. Ah, mira, que se parece al intangible. ¿Cómo se mide el intangible? En NIC completa. Costo en la medición inicial, costo menos deterioro en la posterior. En NIC para las pymes, costo en la medición inicial, costo menos amortización menos deterioro en la medición posterior. NIC para las pymes. Chocamos. Entonces es un marciano. Por definición es un intangible, pero como atiende a la medición valor de mercado, no puede entrar como intangible. Lo que decía, cómo se presenta el resultado en el estado de resultados, y aquí lo novedoso. Esto se va a quedar, mentira, el colegio es muy serio con eso. Información a revelar. ¿Vieron los pasos? Reconocimiento, medición. ¿Qué es lo que quiero que se queden acá? Cuando estén leyendo el boletín, mira, hay una parte de reconocimiento. Paso la lupa con las normas y le veo sentido o no a lo que está escrito. Reconocimiento, medición, presentación, y ahora estamos en la revelación. ¿Qué debo revelar? Lo mínimo. Lo que está escrito ahí, como en todas las normas, en la sección de revelación es lo mínimo que se requiere revelar. ¿Hay otra cosa que revelar? Dele plomo. Dele plomo. ¿Tiene restricciones? Revélelo. ¿No está escrito acá? No le pare. Estos son información mínima a revelar. ¿Hay más cosas que revelar? Hágale. Ejemplo de una nota revelatoria, la que ustedes están viendo acá. Como se mide el valor de mercado, la fuente de ese valor. ¿Cuántas cantidades del criptoactivo? ¿Qué tipo de criptoactivo? ¿Qué intención de uso tiene ese criptoactivo? Es una propuesta. Recuerden que es una propuesta. Yo no he venido a vender acá un producto final. Esto es una propuesta. ¿Qué ejercicio estoy haciendo? Ayudándonos a leer mejor el boletín. Eso es lo que vine a hacer acá. Ayudándonos a leer mejor el boletín. ¿Sabe qué es maravilloso? Que en la ruta que hemos hecho hay personas que han dicho, sustancialmente estoy de acuerdo con el boletín, pero mira, en la sección de medición tengo estas observaciones, pim, 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 pam. No cambia el sentido sustancial del boletín, pero ten cuidado con esto. Oye, sí, chamo, mándalo a la consulta. En la revelación, oye, mira, ¿sabes qué? Es bueno que planteemos restricciones, porque puede haber restricciones. Bueno, mándalo a la consulta. Ese es el trabajo. Y esto es lo novedoso. Y aquí voy a ir de manera precisa y me permiten la precisión en el corto tiempo que tengo. Es una información complementaria y tiene basamento en la NIC. ¿Dónde está el basamento? NIC 1. Partiendo de la base que NIC 1, párrafo 51, literal D, indica que todos los estados financieros, toda la información financiera, porque hay que incluir las notas, toda la información financiera se prepara en moneda de presentación tal como se define en la NIC 21. Estoy en el ámbito contable. Yo no preparo estado financiero
en moneda porque me lo indica una ley. Hay una norma que me indica que tú preparas el estado financiero bajo principios sobre la base de que la conceptualización, la estandarización o el acuerdo en las normas es que NIP 1 te indica que para que se pueda entender la información, que sea consistente, que esté estandarizada, lo debes presentar en una moneda de presentación, tal como lo define NIP 21. Cuando entras en la NIP 21, la NIP 21 te indica la moneda de presentación y la moneda funcional. Y puede no coincidir para efectos legales en el territorio local. Eso hay que saberlo. Esta mañana, profesionalmente, en el ámbito tributario se señalaba que los estados financieros se preparan en bolívar, porque es el requisito local. Pero si hay una entidad en Venezuela cuya moneda funcional no sea el bolívar, sus estados financieros principales los tiene que preparar en moneda funcional. Y para efectos del registro, para efectos del CENIAT, el proceso que tiene que hacer, porque la norma lo tiene, es traducir a moneda de presentación. Todo esto hay que saberlo para entender este párrafo. ¿Y por qué para entender este párrafo? Porque esta preparación no es bajo principios. Esta preparación no es bajo principios, ¿por qué? Porque no está hecho en moneda. 1. Y 2, tiene un fundamento, ahora párrafo 50 de la NIP 1, que te indica, usted puede preparar información adicional, puede tener números, puede tener una expresión cuantitativa distinta a una moneda, pero tiene que alertar que no está bajo principios, que no ha sido preparado bajo el principio, acompaña la información financiera. ¿Y por qué lo tiene que alertar? Para no confundir al usuario del estado financiero. Entonces ese cuento de presentación en 4 columnas, contabilización en petros y en bolívares es un cuento chino, maestro. Eso no está escrito aquí en este boletín. ¿Se entiende el mensaje? ¿Qué apertura le está dando el boletín a un requisito legal que va a venir? ¿Se acuerdan del cuento del tsunami? Mira, que no metas eso allí porque yo no quiero. Va a venir. El ente regulador va a solicitar información financiera adicional en una unidad o una expresión cuantitativa que no es moneda. Información adicional que tiene cuerpo de estado financiero preparada en una expresión cuantitativa que no es moneda. ¿Se entiende el mensaje? Y aquí tenemos el escenario. El procedimiento es igual que el de la NIP 21, pero en ninguna parte se hace alusión a la NIP 21 porque entraríamos en una contradicción normativa, lo que llama el marco conceptual un oscurantismo en la aplicación de principios. ¿Qué es un oscurantismo en la aplicación de principios? Si nosotros acá referenciáramos la NIP 21, estás diciendo que está preparado bajo principio y resulta ser que no puede ser bajo principio porque no está preparado en moneda. Eso es lo que entraría en lo que legalmente o normativamente, porque es el escenario nuestro, lo que denomina la propia norma como principio contable nuevo en la versión 2019, el oscurantismo en la aplicación de una norma. Te contradices. ¿Se entiende el mensaje? Y la preparación, ojo, tiene que ser después que usted agarre todo su libro y aplique todos los periquitos. Si su moneda funcional no es hiperinflacionaria, el procedimiento anterior. Y si es hiperinflacionaria, este procedimiento. Por eso es que hay 2 procedimientos. Similares a lo que indica la NIP 21, pero no es NIP 21. ¿Se entiende el mensaje? Porque no está bajo principios. Por eso es que se detalla el procedimiento. Algunos nos decían, oye, pero hagan referencia a la NIP 21, no maestro, porque esto no está bajo principios. Hasta ahora, bajo principios, tienen que preparar en moneda. ¿Por qué el párrafo 18? Porque puede ser, cuando se requiera, como lo indica el encabezado, una preparación solicitada. Por último, esa diferencia que puede surgir en esa traducción debe ser reconocida en el orden. Resumen, debe ser elaborado cuando lo requiera. ¿Quién lo va a requerir? Un ente regulatorio. No modifica los BENIF. Los invito, cuando estén leyendo este párrafo, léanlo con detenimiento, váyanse a los párrafos fuentes, porque arriba dice presentación complementaria. La NIP versión 2016 hablaba de presentación complementaria. NIP 2019 habla de información adicional. Quizás tengamos que modificar eso, porque si queremos hacerlo por todo el cañón,
Basado en NIF hay que utilizar la terminología actualizada. Disposición transitoria. Resulta ser que usted contabilizó criptoactivos en el pasado y ahora acaba con este boletín si se aprueba. Nada, aplica el boletín y cualquier efecto de diferencia lo reconoce prospectivamente. Iba a hacer la pregunta, pero por razones de tiempo no lo voy a hacer. Reconocer prospectivamente significa que cualquier efecto de resultado lo reconoce en el periodo del cambio del principio. La aplicación potencial de este boletín a partir de los ejercicios que inician el 1 de enero del 2020. ¿Se acuerdan del cuento que mira que hay que contabilizar ya? No, tiene 12 meses, maestro. Prepárese. Si anticipadamente lo tiene, hágalo. Pero no se dé mala vida que van. No se dejen engañar, porque aquí van a venir de todo. Para la consulta, cierro acá el enlace de la consulta y acá déjame ver si me lo aprendí, si no lo leo. Saldremos adelante trabajando juntos. Señores, miren, es un gremio unido. Despréndase de cualquier subjetividad en el estudio de este boletín. Este boletín no está hecho para un determinado criptoactivo. No es el boletín del Petro, es el boletín de todos los criptoactivos en el ámbito contable. Gracias.